Gracias porque tú eres el que pone en nuestro corazón el querer y la capacidad de hacer las cosas, Señor. Gracias por traernos aquí a este lugar. Y yo te pido en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra mente esté atenta y nuestro corazón dispuesto a recibir lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Y cuando recibamos esto, Señor, tener la valentía necesaria para poder ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda mi boca de decir algo que deshonre tu nombre o que diga cosas contrarias a los principios que tú has establecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, y mientras esto responde un poquito, quisiera hacer una aclaratoria. Esto es por algo que me dijeron que debía hacer. Cuando por gracia de Dios yo estoy dando un mensaje, una reflexión, una enseñanza, y digo cosas como que nos han enseñado mal, o que esto no está del todo acertado, o que esto está como mal interpretado, quiero que sepan que no es una crítica a las personas que nos enseñaron antes. Eso no es una crítica a ellos. Dios me guarde de hacer críticas de eso. Simplemente es una verdad, no nos enseñaron bien. La razón por la que no nos enseñaron bien hace 15, 20 años es porque nos enseñaron simplemente con las herramientas que tenían. Yo me niego y siempre me gusta el beneficio de la duda de que un pastor o alguien que se paró aquí a enseñar lo hizo con el propósito de engañar. Habrá algunos que lo hacen y eso no tenemos dudas. Pero yo siempre doy el beneficio de la duda y prefiero equivocarme hacia la gracia y pensar que lo hicieron lo mejor que podían. Por lo tanto, no es una crítica a ellos. Estamos claros, por ejemplo, para ilustrar este punto, que la educación que nosotros recibimos a nivel escolar no es tan buena como la que reciben nuestros hijos ahora. La de ahora es más didáctica, más comprensiva. Yo fui de los que el profesor me pegaba con la regla para aprender una lección, igual mi comprensión lectora no mejoraba, pero ahora hay mucho más herramientas para que los niños comprendan. ¿Eso quiere decir que nuestros profesores fueron malos? Eso es una crítica hacia los profesores. No, simplemente nos enseñaron con las herramientas que tenían. Y cuando yo hago esos incisos o esas anotaciones, es con ese pensamiento. No de crítica, sino simplemente que fue algo que nos enseñaron lo mejor posible. Lo que sí me atrevo a decir ahora es quien ahora dé una mala enseñanza es porque así lo quiere, porque no hace bien su trabajo, o simplemente porque no sabe. Porque herramientas hay muchísimas. La ciencia, la tecnología, la arqueología ha avanzado tanto que nos permite con precisión saber los textos bíblicos. Hace 20 años eso no existía. Por lo tanto, quiero que comprendan que cuando yo hago eso no es una crítica a ellos. Dios me guarde de eso. Aclarado el punto, vamos a tocar un tema que es bastante interesante. Voy a dar una introducción un poquito larga, después de utilizar parte de mi testimonio de vida, de una cantidad de errores que yo cometí, para ver si usted se siente identificado con eso, y después vamos a ver qué es lo que Dios quiere por medio de todo esto. Entonces el tema lo titulé así: la vida secular y la vida espiritual según el reino de Dios. En algún momento de nuestras vidas nos enseñaron a marcar diferencias entre estas cosas, como si hubiera un mundo secular y como si hubiera un mundo espiritual. Y nos enseñaron a marcar diferencias entre una cosa y otra, y nos insistían que teníamos que marcar diferencias, no se involucren las cosas seculares. Usted tiene que procurar ser más espiritual. Y pues eso trae una serie de cosas, ¿no? Porque nos enseñaron, por ejemplo, a hacer distinción entre la música secular y la música espiritual. Tienes que tener cuidado porque hay música secular y música espiritual. Tenemos un segundo para poner esto aquí. Okay.
Nos enseñaron a hacer distinción entre quienes servimos y trabajamos a Dios a tiempo completo, o de esta forma, y quienes tienen trabajo secular. Pareciera que hay dos grupos de personas: los que tienen trabajos seculares y los que tienen trabajos espirituales. También nos enseñaron a separar que hay actividades o eventos, celebraciones seculares y celebraciones espirituales. Y entonces eso lo que inyectó en nuestras cabezas fue un pensamiento como que existen dos tipos de personas, como dos tipos de cristianos. Está el cristiano que procura ser espiritual, el que lo intenta, el que lo lucha, el que pareciera que está como más cerca de Dios, y están los demás. Pareciera que el pastor, el sacerdote, el cardenal, el apóstol, el rabino, son personas como que están más cerca de Dios porque son más espirituales, y después estamos el resto de las personas. Pareciera, nos dividieron en dos grupos. Y eso se convirtió en una realidad en la sociedad. Y nos conducimos hacia Dios pensando que hay personas que están más cerca de Dios que otras. Hay personas a las que Dios utiliza de manera especial y hay otras que no. Hay otras personas que parecieran esos superhéroes de la fe, esos super saiyajines de la fe, y pareciéramos que hay otros que somos como normalitos, ¿no? Más de lo normal. Entonces, básicamente es por versículos como los siguientes. Pues voy a citar uno solo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: Pablo viene hablando de que hay cosas que la gente no ha visto, que no ha escuchado, y que están reservados, que Dios ha reservado para las personas que la aman. Pareciera que hay cosas especiales para personas especiales. Y entonces Pablo viene hablando de esto. Y dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nos enseñaban que para que Dios nos revelara estas cosas misteriosas que nadie había visto, que nadie había oído, que nadie conocía, teníamos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y había que separar lo secular. Eso nos enseñaron versículos como este, pues. Entonces, quiero que sepan que yo por muchos años me sentí como el segundo grupo. Como el segundo grupo de personas, como el que Dios no toma en cuenta. Y se lo voy a decir por qué. Porque yo crecí en una iglesia donde la gente hablaba en lenguas, donde la gente veía demonios, veía ángeles, se caía, cantaban, danzaban, oraban, de todo, y yo no tenía nada de eso. Yo no tenía absolutamente nada de eso. Yo le decía a Dios: esta gente está como muy espiritual, yo quiero ser como ellos, yo quiero parecerme a ellos. Pero no hablaba en lenguas, no tumbaba a nadie, no danzaba, nada. Y yo dije, bueno, le pregunté a alguien y alguien me dijo: es que tienes que procurar ser más espiritual y apartarte de lo secular. Eso para mí fue tan abstracto como cualquier cosa, como un cuadro de Picasso, algo así. O sea, solo hay por donde verlo bien. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues vamos a ver, vamos a apartarnos más. Entonces lo que empecé fue a orar, a ayunar, a vigilar, porque yo quiero que Dios me muestre, y por ello escuchaba comentarios que había gente que se perdía en la adoración espiritual, que hasta el día de hoy no sé ni qué rayo es eso, y que cuando salía de la adoración espiritual, Dios lo utilizaba de manera sobrenatural. Y yo decía: pues yo quiero ser una persona así de espiritual. Y entonces yo hacía algo que llamaba adoración espiritual, pero que no sabía qué estaba haciendo. Y cuando salía de ahí, nada. También escuchaba de personas que se encerró 3 días en el cuarto a llorar, a orar y a ayunar, y cuando salía Dios lo utilizaba de manera sobrenatural. Y yo quiero eso, yo quiero que Dios me utilice así, yo quiero. Y una vez ayuné por 3 días, ayuné, y yo pensaba,
y recuerdo que estaba en el centro de San Cristóbal en mi último día y yo decía, cuando yo llegue a la casa y me entregue el ayuno, yo sé que algo va a pasar. Sí, que tenía un hambre, como no se imaginan. Eso fue lo que pasó. No pasó nada. Nada. No pasó absolutamente nada. Y por eso me llevó a pensar, yo soy un cristiano de segunda clase. Estoy haciendo de todo. Y pareciera que esa parte reservada a oídos a cosas que nadie oyó, que nadie vio, y que están reservadas para los que lo aman, no era para mí. Y eso me frustró muchísimo, muchísimo. Eso no se imaginan cómo me frustró. Y entonces que dije, bueno, vamos a redoblar la apuesta. A lo mejor me hace falta separarme más todavía. Y redoblar la apuesta, más ayuno, más oración. Desde luego no tenía ni idea de lo que es un ayuno. No tenía ni idea de lo que es una vigilia, por ejemplo. Hacía prácticas espirituales, pero no tenía ni idea de qué era eso. Simplemente estaba buscando ser ese tipo de persona espiritual que me habían dicho que se tenía que ser. A la final era lo que Dios quería. Sin entender todo lo que me estaba sucediendo, cometí el peor error de mi vida, y es que me alejé de Dios y me alejé de la iglesia. Estaba frustrado, estaba molesto con Dios, no se imaginan cuántas veces había ayunado, cómo Dios no me va a tomar en cuenta, muchas cosas. Y simplemente lo que hice fue alejarme de tener una relación con Dios y alejarme de la iglesia. Pero como dice Juan 15:5, pues separado de mí difícilmente logré algo. Volví a la iglesia años después. Y volví con lo mismo, frustrado y confundido, pero con una montaña de errores encima, con la consecuencia de haber hecho cualquier cantidad de cosas malas y con unas ganas inmensas de suicidarme, como ustedes me imaginan. Para mí esto no tenía sentido. Lo hice de esta forma, no resultó, Dios no me tomó en cuenta, no soy parte de ese grupo selecto que Dios ha escogido. Me voy a esta parte para ver si encuentro aceptación, si encuentro algo, y resulta que lo que lleve o me conduce a ser peor persona. Y el momento de quiebre, y creo que esto lo he comentado algunas veces, en un momento de quiebre le dije al Señor, ok, lo vamos a hacer de tu manera. Y si esto no resulta, pues yo voy a acabar con mi vida, esto no tiene sentido. Todo esto es una mentira, voy a decir que es una mentira y voy a acabar con mi vida. Y lo vamos a hacer de tu manera. Y volví a ayunar, a orar y todo ese cuento de nuevo. Y más frustración, más frustración. Finalmente, en la super infinita gracia de Dios, leyendo el libro de Mateo encontré lo siguiente, el siguiente cuadro. En la vida espiritual, el reino de Dios es como un agricultor que sembró una semilla. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. En la vida espiritual, el reino de Dios es como darle nombre a que es una mujer. Es como un tesoro escondido que un hombre descubrió. El reino de Dios es como un comerciante que busca perlas. En la vida espiritual, el reino de Dios es como una red que se usa para pescar. Es como un rey que decidió poner al día sus cuentas. Es como un propietario que salió a contratar obreros. Es como aquel rey que preparó una gran fiesta de bodas. El reino de Dios es como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas. En la vida espiritual, el reino de Dios es como un hombre que tenía que emprender un viaje. Y es como un agricultor que esparce semillas en la tierra. Esa es la pregunta. ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden comprender a la luz de estos textos sobre lo que es la vida espiritual en el reino de los cielos? ¿Qué pueden comprender de esto? Lo que pasa es que yo soy un poco nerd para leer la Biblia. Entonces utilicé solamente un libro. Puedo haber utilizado más. Pero quise hacer inciso solamente en eso. ¿Qué pueden ver ahí a la luz de lo que dice ese texto? ¿Cómo es la vida espiritual? ¿Cómo es la vida del reino de los cielos?
La señora Leo, dígame algo. ¿Ah? Es sencilla. La vida, mire, lo que pasa es que yo le dije que iba a predicar, no, mire. La vida espiritual, el reino de los cielos es algo cotidiano. Es algo del día a día. Esa es la profundidad espiritual en la que se movía Jesucristo, en la cotidianidad de la vida. No es algo súper extrasensorial, algo que no se pueda comprender, algo... No. La vida espiritual que Dios nos está pidiendo que vivamos aquí en la tierra es la vida cotidiana, es lo que experimentamos día a día. Comprendí que debía vivir una vida espiritual dentro de la cotidianidad de la vida. Y las cosas para mí cambiaron. Ya no me sentí como un cristiano de segunda clase, porque comprendí que aunque lo hicieron con el mejor de los ánimos, la enseñanza no fue del todo acertada. No fue la mejor enseñanza que nos dieron. Miren esto. La mayoría de nosotros pasamos entre 14 y 16 horas al día despiertos. Entre 14 y 16 horas al día despiertos. De los cuales, ese 75% del tiempo despiertos lo empleamos en nuestro trabajo o en cosas afín que tengan que ver con el trabajo. Si yo paso el 75% de mi vida despierto, trabajando, y tengo que separarme de mi vida espiritual, no hay manera que eso funcione. Eso no funciona. Porque estoy invirtiendo toda mi vida en mi trabajo. Lo que debo hacer es que dentro del trabajo yo puedo invertir mi vida espiritual. Y por eso es que vemos la cotidianidad de la vida en donde Dios, en donde Jesucristo se está invirtiendo. Afiancemos un poco este pensamiento. La siguiente lámina, 1 Corintios 5, perdón que vaya un poquito tan rápido. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 10. Dice Pablo, hablándole a esa iglesia, dice: les es escrito por carta, os he escrito por carta, dice que no se junten con fornicarios, no, absolutamente con fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Que usted tiene que separarse de las personas que tienen cosas por mejorar. No, porque si no tiene que irse de este mundo, porque todos tenemos cosas por mejorar. Y le voy a decir otro error que yo cometí. En búsqueda de esta vida espiritual, yo me alejé de mis primos. Yo no conozco a la mayoría de los hijos de mis primos. No los conozco. ¿Saben qué dejé de hacer? Esto sonará hasta cómico, pero en esa búsqueda yo dejé hasta ir al estadio. Yo no iba a ver el Táchira, o sea, imagínense eso, esperando que Dios me diera recompensa por yo ir a ver el Táchira. Imagínense eso. Entonces Pablo está diciendo que si ustedes creen que yo les escribí eso, entonces les toca que salirse de este mundo, porque todos tenemos cosas por mejorar. Hay unos que fornican, sí, hay otros que roban, hay otros que mienten, todos estamos en el mismo saco, o sea, todos necesitamos de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 22 dice, voy a intentar parafrasear aquí para que podamos entender mejor. Dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley. Es decir, me estoy juntando con los judíos. Dice: a los que están sin ley, como si estuvieran sin ley, yo sí estoy sujeto a la ley de Cristo, para que ellos conozcan de Dios, a los que no tienen ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, por lo menos se salve uno. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo me relaciono con todo tipo de personas. Con todo tipo de personas me relaciono. Yo no excluyo personas, y lo hago porque en esa cotidianidad de la vida yo llevo el mensaje de Dios.
Yo llevo el mensaje de Dios a ellos. Mi comportamiento refleja el mensaje de Dios. Yo no tengo que andar haciendo como distinción. ¿Qué pasa? Es que aquel... No, porque ese es... ¿Ves que no tenemos que hacer como distinción de personas ni nada? O sea, no lo está diciendo él. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 17. Este es Jesús hablando, orando por sus discípulos y por los que iban a creer en el futuro. Miren mismo Jesús lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy de este mundo. Este mundo es un trabajo de mujer. Lo cierto es que lo que Jesús está diciendo, ellos no se comportan como la gente normal. Yo tampoco me comporto así. Dice, no les ruego que lo quites del mundo. Es decir, no te estoy pidiendo, Padre, que ellos se alejen de la cotidianidad de la vida. No, yo solamente te pido que los guardes. Es imposible separar algo espiritual de algo secular, porque lo espiritual tiene que ir metido en la cotidianidad de la vida. También me enseñaron a que hay instrumentos santificados, ¿sí, señores? No toques ese instrumento está consagrado a Dios. El púlpito santo, ese es el micrófono del ungido. ¿Cómo está hablando? No lo hizo Sennheiser el mismo, porque Sennheiser estaba hablando cuando estaban construyendo ese micrófono. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Y este me gusta mucho porque están los religiosos de la época, están los fariseos, los saduceos, están los ascetas, y son una cantidad de personas inconformes en esta vida. Inconformes. Cualquier cosa que haga Jesús tiene un pero. Cualquier cosa que Jesús diga es un pero, es una inconformidad. Y Jesús le dice ya en un momento en el que ya está bien. Entonces le dice, mire, vino Juan, que ni comía ni bebía, él era un escenio, él estaba apartado. ¿Y qué decía? Este tipo es un endemoniado, este tiene demonio. Entonces viene el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, y dice, vino el Hijo del Hombre, que come y que bebe, y dice, este hombre es un comilón, un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces, nada les complace. ¿Jesús con quién andaba? Andaba con gente como usted y como yo. Gente que tiene cosas por mejorar. Jesucristo no se aisló del mundo. Jesucristo no hizo distinción entre una cosa y otra. No hizo nada de eso. Pero resalté la palabra abajo para poder entender. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí lo que Jesucristo está diciendo es, se puede conocer a una persona por la manera en que actúa. Yo puedo saber quién es usted por la manera en que actúa. Porque le decían a los fariseos, a los saduceos y a los ascetas, le decían, a usted nada los complace. Ustedes critican todo. Y yo veo ese comportamiento y eso se nota. En cambio, ustedes están viendo mi comportamiento que también se nota y saben que es diferente. Eso se nota que está diciendo. Nuestro comportamiento dentro de la cotidianidad de la vida demuestra si estamos siendo espirituales o no. Nuestro comportamiento dentro de la cotidianidad de la vida demuestra si estamos siendo espirituales o no. Entonces viene la siguiente pregunta. Por favor, léanla ahí conmigo. 1, 2 y 3. ¿Cómo se vive espiritualmente dentro de la cotidianidad de la vida? Lo que estoy haciendo es algo que llaman método de observación directa al texto. Hacerle preguntas al texto. Es un método de estudio bíblico sencillo y para cuando lo quieran poner en práctica. Entonces, ¿cómo se vive espiritualmente dentro de la cotidianidad de la vida? Juan capítulo 6, versículo 63. Y esto es una palabra muy importante que dice Jesús. Hemos escuchado que su palabra es espíritu, ¿no? La palabra de Dios es espíritu. ¿Cómo será eso? ¿Cómo es que una palabra es espíritu? ¿Cómo es eso? Entonces mire lo que Jesucristo le está explicando a la gente. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu
y son vida. Eso está claro, ¿verdad? Pero déjenme explicarle qué es lo que Jesucristo le está diciendo. Una persona, usted, yo, cualquiera, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Cuando el espíritu sale, la persona muere, el cuerpo queda inerte. Entonces Jesucristo está diciendo que el espíritu de la persona es el que le da la vida a la persona. Cuando el espíritu sale, pues el cuerpo está ahí, la carne está ahí, pues no tiene ningún provecho, la persona ya está muerta, es lo que Jesucristo está explicando. Dice, las palabras que yo les he enseñado son como ese espíritu y que le da vida a las personas. Las palabras que yo les enseño, las que están establecidas aquí, son como ese espíritu que le da vida a las personas. Por eso dicen que su palabra es espíritu. Si yo no tengo estas palabras en mi corazón, ¿qué estoy? Muerto espiritualmente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿cómo se vive espiritualmente dentro de la cotidianidad de la vida? Cuando tengo la palabra de su espíritu en mi corazón. Cuando la estudio, cuando la leo, cuando la practico. Entonces yo estoy agarrando comportamientos que Dios me dice que tenga y lo estoy aplicando en la cotidianidad de la vida. Eso es vivir espiritualmente dentro de la cotidianidad de la vida. No es separarse y apartarse. Desde luego hay música que no sirve. Bueno, música no, letra. Letra, uno dice, la verdad es que escuchar cierto tipo de letra, pues, aunque hay gusto para todo, ¿no? pero hay música, ¿no? Y hay lugares que uno dice, pues. Entonces, ¿cómo se vive espiritualmente dentro de la cotidianidad de la vida? Cuando su palabra es como ese espíritu que viene a mi cuerpo, que viene a mi ser y me da vida. ¿Y qué produce esa palabra dentro de nosotros? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Lo que conocemos, señor Ezequiel, efectivamente, como los frutos del Espíritu. Las consecuencias de tener esa palabra en mi corazón, las consecuencias de practicarla es que me vuelvo una persona amorosa. El amor no es un sentimiento, es una convicción. Que a pesar de las vicisitudes de la vida, pues yo puedo estar tranquilo, puedo estar contento. Que aunque las cosas anden mal, pues yo puedo estar en paz. Aunque las situaciones son difíciles, yo puedo desarrollar paciencia. Puedo ser una persona que actúa bien. Puedo ser una persona que es bondadosa. Necesito mi fe. Entonces traigo todo eso, todo ese resultado a la vida cotidiana. Examen, autoexamen. Queremos saber si estamos siendo espirituales dentro de la cotidianidad de la vida. Bueno, en esa cotidianidad, como en el trabajo, en la universidad, en la familia, en la iglesia, llegadas las circunstancias, si estas cosas no se notan, porque Jesucristo dijo, es que a ustedes se les nota, ustedes ven que son inconformes, se les nota. Juan 6:63, se les nota. Entonces, así como se les nota a ellos, se nos tiene que notar a nosotros. Mira, amigo, ser espiritual no es levantar las manos y tener una percepción extrasensorial de nada de eso. No. Ya Jesucristo nos dijo que esto es lo espiritual. Esto sí es lo espiritual. Si usted está esperando algo extrasensorial, le estoy diciendo que se siente, porque se va a cansar si está parado. Eso no va a suceder así. ¿Usted quiere un milagro sobrenatural en su vida? Sea usted el milagro. Desarrolle amor, paciencia, paz, benignidad, gozo, templanza. Templanza es dominio propio, es tener la capacidad de decir sí o no a ciertas circunstancias en la vida. Así se vive espiritualmente. No apartándose como hacían los esenios y los ascetas, que se iban al desierto y ellos se apartaban de la sociedad. De hecho, sí saben que los dueños del Mar Muerto se encontraron una cueva por allá escondida y pues allá estaban los esenios. Ellos no. Juan el Bautista era un esenio. Por eso es que él estaba todo apartado, no compartía con nadie. Así es muy fácil. Así es muy fácil. Entonces, mire, en cualquier lugar que estemos, con cualquier grupo de personas que estemos, por favor, que se nos note que somos personas que vivimos espiritualmente.
por favor. Entonces usted me puede decir, Pablo, es que hay muchas cosas que yo no conozco de la Biblia. Bueno, estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. Quien pretenda conocer el pensamiento de Dios, entonces ya me está bajando de ser Dios. Pero es, como dice Pablo, es que es un procurar de toda la vida. Es una mejora constante de toda la vida. Yo no voy a desarrollar paciencia de la noche a la mañana. Si usted cree que tiene mucha paciencia y no tiene hijos, espere que tenga hijos. Si usted cree que no es egoísta, pues espere que tenga esposa. Si usted cree que usted no pelea por nada, cásese. Y se va a dar cuenta que uno pelea por unas tonterías. ¿En serio estaba molesto por eso? ¿Y dónde está la vida espiritual que debemos seguir desarrollando? Mire, si va al estadio, y espero encontrarlo en algún momento allá, por favor no le grite improperios al árbitro. Ni al contrario, grite un gol, celébrelo. ¿Sabe? Yo llevo a mis hijas para allá. Las pongo ahí a gritar. Que griten, grabando, y la gana al lado mío a veces ni me deja ver el partido. Me pregunta por todo. Pero ellas no ven a su papá diciendo groserías. Ellas no ven a su papá emborrachándose ahí. Y algo que hice muy mal al intentar esa espiritualidad que no era de parte de Dios, es que, y se lo comentaba al pastor un día, y el pastor sabe que algo que me ha pegado en el corazón es que mis primos no conocen mis hijas, ni yo conozco sus hijos. Y lo peor de todo es que en el mundial no me invitaron a ver ni un solo partido, porque yo pensé que apartándome de ellos, porque ellos tenían ciertas prácticas, yo iba a ser más espiritual. Y ahora ando buscándolos para llevarles el reino. Y les escribo, y les echo broma, y de todo. ¿Cómo están? Que no sé qué. ¿Qué hacen? ¿Cuándo lo vemos? ¿Cuándo vamos para el estadio? ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo? Eso no empecé a hacer. Porque me equivoqué feo. Me equivoqué con ellos. Con mis amigos también lo estoy haciendo. Con mis amigos de universidad también lo estoy haciendo. Si Dios permite, voy a Medellín y llame a uno. ¿Dónde está? No sé qué, voy para allá, quiero verlo. Quiero hablar con usted. Quiero saludarlo. A otros amigos de aquí he ido a su casa. Porque pensando que apartándome iba a ser más espiritual. Y Jesucristo no se apartó de nadie. Jesucristo no se alejó de nadie. Pablo no lo hizo. Si está en el trabajo, por favor, no defrauden el trabajo. No robe a nadie. No les falte a nadie. Que se note ahí. Si está en la iglesia, ayude con lo que pueda, sean parte del cuerpo de Cristo. Finalmente, como es evidente que existe un mundo espiritual, quiero explicar algo para redondear la idea de cómo vivir espiritualmente dentro de la cotidianidad de la vida. Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 18. Pero vamos a ir versículo por versículo. Pablo aquí, miren, esta carta es muy curiosa porque pareciera que Pablo lo está escribiendo en una oficina con aire acondicionado, en un escritorio. Uno lee esta carta y esta carta es muy hermosa. Y resulta que Pablo está preso y está encadenado. Y no sé si alguna vez, y les invito a que lo hagan, ustedes sabían cómo eran las cárceles en la Roma del primer siglo. Pablo estaba como en una especie de hueco donde en el techo había una rejilla por donde apenas cabía él y le entraba luz de cuando en cuando, la humedad terrible y pasaba mucho frío. Y cuando él iba a escribir, lo encadenaban a un guardia, a un soldado pretoriano, lo encadenaban para que no se fuera a escapar. Imagínense la situación, cuando usted lee la carta de Efesios y usted dice, parece que este tipo parece que está en Hawái, parece que está de vacaciones. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No lo cambian.
Es evidente que hay una lucha espiritual y hay que saber lucharla. Pero ¿cómo uno lucha con un espíritu? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lucha? ¿Dónde queda eso que dice las regiones celestes? Porque la lucha es allá. ¿Cómo yo empiezo a pelear con alguien que no sé ni dónde está? No sé cómo peleo y cómo me cuento. Porque es evidente que hay una lucha. Y Pablo lo está explicando aquí. Pablo está escribiendo esto encadenado a un sol, pero no lo está escribiendo, lo está dictando posiblemente a Lucas y está encadenado. Y Pablo hace esta alegoría. Y vamos a ver la alegoría poco a poco para entender cómo es que debemos luchar esta lucha. Valga la redundancia. Siguiente versículo, por favor, el 13. Dice: por lo tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Cómo es eso, el día malo? Método de estudio bíblico, observación directa, preguntas al texto. Eso es algo muy efectivo si quieren aprender un poco. ¿Cómo es que el día malo? ¿Cuál es el día malo ahí? El día malo es cualquier momento de la vida, una adversidad, una circunstancia. Usted tiene que estar pendiente y tiene que tener la armadura, porque como en el ejército, las circunstancias cambian de un momento a otro. Usted tiene que estar pendiente. Cualquier momento es un día malo. Siguiente. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire, cuando dice ceñir nuestros lomos con la verdad, Pablo está al lado de un soldado romano, y ustedes saben que los soldados tenían como una capa larga. Bueno, Pablo está diciendo: con esa capa los soldados se protegen del frío, se pueden mover con libertad, les da una distinción. Y dice: cuando usted se ciñe la verdad su vida, usted anda con libertad. Usted anda protegido. La primera parte de la vestimenta es que usted tiene que ser una persona que siempre anda con la verdad. Siempre anda con la verdad. Y la coraza de justicia, la coraza es como el peto, como la parte que protege el pecho. Y dice: mire, cuando usted es una persona justa, nadie lo puede criticar, nadie lo puede vulnerar. Y Pablo decía: yo en cuanto a la ley nadie me puede criticar, porque soy irreprensible y eso se me nota. Entonces, Pablo está diciendo: si usted quiere que nadie lo reprenda, si usted quiere que nadie le llame la atención, que nadie lo vulnere, pues entonces sea justo. Sea justo. Entonces, ande con libertad, con la libertad que le brinda andar en la verdad, y sea justo. Siguiente versículo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados, cuando se ponían las sandalias, era un sinónimo de que vamos a marchar, vamos a andar, vamos a conquistar. Y dice: con el apresto del Evangelio de la paz. A donde quiera que vaya, lleve el mensaje de Dios. Esa es otra arma espiritual. Donde quiera que usted vaya, lleve el mensaje de Dios. Que se le note, con palabras o con acciones. Dice: sobre todo, tomad el escudo grande de la fe. En otra versión dice el escudo grande, porque hay distintos tipos de escudo. El escudo de la fe es el que te protege. Cuando tú confías en Dios, cuando depositas tu confianza en Dios, eso te va a proteger de muchas cosas. Eso te va a proteger de muchas cosas. Con el cual vas a pagar los dardos incendiarios del maligno. Dice: tome el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿El yelmo qué es? Es el casco. El casco. ¿Y por qué dice que el yelmo de la salvación es la cabeza? Porque en la cabeza, evidentemente. ¿Por qué? De la salvación. Mire, no se le olvide que Jesús murió por usted, que Dios lo ama, que usted es un hijo amado, que usted tiene dones y talentos, que Él entregó su vida por usted, que usted es perdonado. Nadie lo puede condenar, nadie lo puede acusar. Si usted entregó a su vida a Dios, Dios le ama incondicionalmente. Y eso tiene que estar en su cabeza. Ese es el mensaje del Evangelio y eso lo va a proteger.
ese pensamiento tiene que estar firme en nuestras cabezas. El mensaje del Evangelio tiene que estar firme en nuestras cabezas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. No hay manera de defenderse o de atacar si esto no está. Entonces, ¿está entendiendo o estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo se lucha una vida espiritual contra los espíritus? Cuando hay verdad, cuando hay injusticia, cuando llevo el mensaje del Evangelio, cuando ¿qué más? Ayúdame. Cuando tengo presente el mensaje de salvación en mi cabeza, cuando ¿qué más? Y cuando tengo fe. Esa es la manera en que luchamos. ¿Usted cree que es una guerra de poder de lo que el diablo dice y lo que usted dice en nombre de Dios? Si usted cree que es una guerra de poder, está minimizando el poder de Dios. El diablo no es la contraparte de Dios. Él no es la contraparte de Dios. Si fuera la contraparte de Dios, estuviera equiparado a Dios. Y Él no es Dios. Por lo tanto, pensar que yo puedo hacer una guerra en el nombre de Dios con alguien que está por debajo de Dios es un pensamiento perdido. Y por eso es que Pablo y Jesús dicen, Él ya está derrotado. ¿Quién pelea con un derrotado? Nadie pelea con un derrotado. Usted ha visto peleas de boxeo. Cuando está bloqueado en el piso, la pelea pierde sentido. Ahora, si no sabemos estas cosas, cómo luchar nuestras batallas espirituales, sí se va a levantar en contra de nosotros. Si perdemos el casco, si perdemos el escudo, la espada, las sandalias, la capa. Finalmente, el último versículo 18 dice: orando cuando, en todo tiempo, haciendo qué, oración y súplica en el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo, es lo que está diciendo, velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por qué? Por todos los santos.